Tardes a todos. Espero que de alguna manera me estén escuchando. Disculpen por los problemas que hemos tenido. Estamos tratando ya de conectarnos con Juan Diego Becerra, el cual va a ser uno de nuestros invitados en estos momentos para poder tener este live con ustedes. Mi nombre es Lorenzo Velázquez. Para aquellos que no me conocen, estoy a cargo del área de conocimiento y transformación de Inexmoda. Y para nosotros en Inexmoda es un honor poder estar con ustedes, poder conectarnos con nuestra industria, poder conectarnos con todos los empresarios para poder debatir, para poder también informar de todos los cambios que están ocurriendo en la industria de la moda, pero también para prepararnos en esta contingencia y para poder buscar alternativas que nos permitan tener modelos de negocio cada vez más exitosos, cada vez más potentes. Para nadie es un secreto que esta industria ha atravesado momentos muy difíciles a lo largo de sus 100 años. Somos una industria centenaria, somos una industria resiliente que de alguna manera se ha levantado en muchas oportunidades y de alguna manera yo creo que esta será una oportunidad grandiosa para reinventarnos, para tener modelos de negocio más innovadores, pero sobre todo para transformarnos desde dentro. Esto es una época de transformación, esto es una época de interiorización y es una época de salir más renovados, de salir también más potentes. Estoy tratando entonces de conectarme con Juan Diego Becerra. Esperemos que lo podamos lograr para dar inicio a este Instagram Live, ¿cierto? Les pido disculpas a todos los que se conectaron puntualmente a este live. No me he podido conectar todavía con Juan Diego. De alguna manera esperamos que podamos compartir rápidamente esta conexión y que podamos interactuar las dos personas. Esperamos que ya estamos agregando a Juan Diego. Bueno, lo pudimos lograr. Hola Juan Diego, ¿cómo estás? Hola, Loro, ¿cómo estás tú? Bueno, qué bueno poder saludarte aquí en medio de esta cuarentena. Estamos conectados con nuestros empresarios. En estos momentos tenemos 400 personas que nos están viendo. Estaba sufriendo realmente un poco porque es algo nuevo para mí, pero sin lugar a dudas vamos a poder generar una conversación muy amena, muy poderosa. Decir que Juan Diego es el director del observatorio Inexmoda Radar. Es un observatorio que tenemos en alianza con Radar para observar lo que está pasando en materia de consumo, para entender mejor el consumidor, para entender mejor el gasto, pero sobre todo es cómo utilizamos estos datos para tener una industria más potente. Si quieres, para que los que no conocen un poquito Radar, Juan Diego, ¿por qué no les cuentas qué hace Radar y cómo lo hacen? Hola, Loro, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están conectados. Em, digamos que yo como presidente de Radar lo que les cuento es que Radar en la práctica es un centro de pensamiento que está orientado fundamentalmente a tratar de entender el consumo y el consumidor en el país. Ya llevamos 14 años en esta labor. Desde el 2009 tenemos el observatorio de la mano con ustedes para tratar de entender el consumidor y el consumo de moda en Colombia. Así que tenemos los números al servicio de la gente a través de ustedes, a través de nosotros, pues buscando eso, precisamente
un mejor sector, un sector con mejores modelos de negocio, un sector que sea más competitivo en el mundo. Bueno, a todos los que están participando en este live, varias cosas. Vamos a tratar de responder al final algunas preguntas, algunas inquietudes, aprovechando que está Juan Diego acá. Y obviamente lo que desde Inexmoa podamos aportar va a ser muy potente. Vamos a iniciar entonces con un contexto general. Juan Diego, digamos que tenemos varias verticales macroeconómicas que están afectando el consumo. Por un lado, algunas son positivas, otras no lo son tanto, pero tenemos un precio del petróleo que de alguna manera en los últimos 15 días ha subido el 25, perdón, ha bajado casi un 50% del valor. Tenemos una tasa de cambio que ha subido el 25% en los últimos 15 días. Estamos con un dólar de entre 4.000 y 4.200 pesos, con unas fluctuaciones grandes que no se habían visto hace mucho. Los precios, el precio del petróleo, que es importante para el gasto fiscal de Colombia, de alguna manera sigue bajando. Una guerra entre Rusia y Arabia Saudita, y eso pues va a afectar también el presupuesto de la nación y la forma como nosotros consumimos. Tenemos la contingencia del coronavirus, que para nadie es un secreto lo que está pasando con el COVID. Tenemos retailers cerrados, algunas cadenas de producción un poco debilitadas a nivel global, pero también tenemos buenas noticias. Tenemos la inyección económica por parte de Estados Unidos de 3 billones de dólares a la economía para ayudar a la clase media y a los menos favorecidos, a las grandes empresas, pero también a los microempresarios, y por lo menos ya se ve también la luz al final del camino en todo lo que tiene que ver con la ayuda económica de Europa, ¿cierto? Y por lo menos se asignaron un 1% de gasto adicional del PIB de cada país para el coronavirus y un 10% en préstamos, que eso se traduce en España en una inyección de 136.000 millones de euros, en Italia 50.000 millones, pero se pueden sumar de alguna manera a todo lo que está ocurriendo con todos los países. Entonces, por un lado, una dinámica de querer impulsar la economía, por otro lado, ciertas contingencias que van a hacer que el consumo cambie de manera radical. Teniendo en cuenta este contexto, Juan, ¿qué podemos esperar para el consumo? ¿Qué podemos esperar o qué puede pasar en el consumo en Colombia en estos 3 meses? ¿Y qué puede pasar en la industria de la moda? Bueno, Loro, yo creo que tú has hecho un muy buen resumen de la cosa. Voy a tomar un par de cositas de ahí primero para poner, o para aclarar cosas de inversión muy, eh, pues, de echar carreta, porque de eso se trata. Y después nos metemos al tema de cómo vamos a terminar este año. El problema del dólar fundamentalmente termina siendo el barril de petróleo y la crisis del coronavirus, desde el COVID-19. ¿Por qué? Si bien el petróleo no es tan importante dentro de nuestra estructura económica, sí es muy importante dentro de nuestra canasta de exportación. Cuando nosotros exportamos tanto petróleo, lo que pasa es que si el precio del petróleo cae, pues el gobierno recibe muchos menos impuestos y en la práctica eso termina golpeando de manera muy fuerte al país desde el punto de vista fiscal. Desde el otro punto de vista, lo que termina generando es, pues tenemos menos dólares en la economía y la economía termina generando que el valor del dólar suba. Por eso lo tenemos en las tasas de 4.100 con las que hemos negociado en estos días. Eso no va, digamos que no va a ser eterno, es un asunto transitorio, como tú bien lo decías. Estamos viendo una discusión entre Rusia y Arabia Saudita por tratar de mantener la producción. Es posible que todavía tengamos un par de meses así, pero evidentemente en el momento en el que el mundo empiece a despertar de nuevo, se va a despertar de nuevo la demanda de petróleo y el petróleo va a terminar empezando a subir de precio. Ahora, ¿qué está pasando con el gasto de los hogares? Lo que estamos viendo es, la gente no necesariamente está gastando menos hoy. Lo que pasa es que hay un cambio importante en cuanto a las canastas en las que está gastando. ¿Por qué? Porque cuando nos encerramos, lo que empezamos a ver fue que la gente empezó a abastecerse de un montón de productos en cantidades mayores a las que normalmente lo hacía, pues gastó más en ellas, dejando de gastar en las categorías anteriores. ¿Cuáles eran las categorías anteriores?
Está sufriendo muchísimo todo lo que es la industria de los vehículos, está sufriendo mucho la industria del entretenimiento, quizá es la que más golpes ha tenido por cuenta de la cancelación de eventos a nivel mundial, porque no es únicamente aquí en el país. Y nuestra industria está sufriendo por cuenta de lo mismo. Si bien es cierto que los canales digitales han empezado a tomar mayor relevancia, también lo es que es muy difícil que un canal alcance a suplir lo que vendían antes 100 o 120 tiendas, como pasa con las grandes industrias de nuestro país. Entonces, estamos empezando a ver ese cambio, estamos empezando a ver que la gente empieza a pensar primero en productos de necesidad básica, dejando de lado aquellos que consideran no relevantes mientras está encerrado. ¿Cuál es el tema? Digamos que creo que la mayor descripción de la coyuntura que estabas ahorita relatando es fundamentalmente la incertidumbre. ¿Cuánto tiempo podemos durar en esto? Entonces, nadie sabe. La alcaldesa de Bogotá dijo en estos días, ayer, antes de ayer, que podían ser 3 meses. El gobierno tiene otras ideas. No es muy claro, pero sí es seguro que en el momento en que se levanten estas medidas, no vamos a poder tomar la normalidad de la vida que teníamos antes. Va a tener que ser paulatino y por tanto creo que tenemos que reinventarnos y, como tú lo decías, empezar a vernos de una manera diferente dentro de lo que está pasando en el bolsillo de los hogares. Creo que ese es el resumen más o menos de lo que estamos viendo en este momento. En términos, Juan Diego, de ocasiones de consumo, ¿cierto? Y de manera como consumimos, hay unos datos bastante interesantes. Estaba leyendo los diarios, los periódicos el día de hoy, estos días, y dicen que prácticamente las empresas de domicilio están colapsando, ¿cierto? Con unos incrementos, incluso aparecía en el diario La República, de un 200%, ¿cierto? De alguna manera, esto hace que nosotros estemos aprendiendo a consumir de una manera diferente. También se ha dado de alguna manera en varios países, en Estados Unidos, por ejemplo, el caso Amazon, donde casi que por primera vez en la historia, pues la poca historia, los 12 años que tiene Amazon en el mercado, se empieza a quedar agotado. Estas bodegas, estos grandes centros de distribución online, por ese cambio también en el consumidor. La pregunta es, en Colombia, además del tema de domicilios, ¿ha cambiado también la manera como nosotros estamos consumiendo en línea o no necesariamente? ¿Y ustedes qué han visto desde Radar, desde esos cambios en la dinámica de cómo estamos consumiendo? Luego, creo que el tema de los domicilios es una cosa muy importante, sin lugar a dudas. En Colombia, desde hace mucho tiempo es importante. Lo que pasa es que no únicamente puede llevarse a pensar domicilio en términos de plataformas. Digamos que se los planteo de esta manera. Únicamente cuando vemos comidas por fuera del hogar, cerca del 71% de los domicilios que se hacen aún en Colombia se hacen a través de teléfono, no a través de las plataformas, digamos, digitales de las que estamos hablando tanto. Sí hemos empezado a ver unos cambios, digamos que la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico ya empezó a reportar algunas cosas, las grandes empresas también, digamos, los retailers como el Éxito también empiezan a decir, mire, mi punto .com está creciendo un montón y está funcionando muy bien. Y eso lo que de alguna forma empieza a generar es que la gente se dé cuenta que las plataformas digitales son confiables y en este momento pues además terminan apoyando un montón todo lo que significa el hecho de estar en cuarentena. Creo que tenemos unos retos aún muy grandes, creo que Rappi, por ejemplo, tiene un reto muy importante de generar tranquilidad en torno a cómo los rapitenderos empiezan a cuidarse entre ellos antes de entregar los pedidos. Todavía tenemos algún problema de logística que era anterior a este asunto y con esto se complica un poco más porque no es tan fácil el tránsito. Yo creo que todavía estamos en ese proceso de cambio. Sin lugar a dudas, esta crisis lo que termina generando es, de alguna forma, una profundización del cambio tecnológico, pero digamos que creo que en los meses que vienen empezaremos a tener muchas mejores oportunidades en tanto las personas cada vez están más pegadas a sus aparaticos, ya sea computadores o teléfonos móviles.
Juan Diego, tengo alrededor de 4 informes de consumo, ¿cierto? Obviamente de futurólogos expertos en prospectiva de lo que va a pasar con el consumo en el mundo. Hay algo de alguna manera muy interesante y es que hay dos polos. 50% dice que el cambio es radical y que el miedo va a ser que nos cambiemos a un mundo totalmente digital. Es decir, se aceleró la digitalización y casi que están pronosticando el fin del retail. Por otro lado, de alguna manera, hay otros estudios, y aquí tengo dos, que dicen un poquito todo lo contrario. La teoría que conocemos como la teoría del péndulo, es decir, que llegamos a un pico, nos saturamos y nos devolvemos. Y lo que están diciendo es que muchos de los consumidores van a volver a apreciar grandemente los espacios de contacto, los espacios de retail, las experiencias, es decir, que viene, por así decirlo, eh, la innovación en generar experiencias memorables para el consumidor, ¿cierto? ¿Qué piensa Radar? Es decir, nos vamos al... Hello, Alex. Volviste. Perdón, ¿qué piensa entonces Radar? No sé si me escuchaste, voy a tratar de volver a repetir. Siento que algunas veces nos estamos perdiendo y es, por un lado, aquellos que llevan al extremo todo el mundo digital y es que las marcas se van a tener que enfocar cada vez más en lo digital y aquellas que después de la crisis dicen que nos tenemos que volcar prácticamente al desarrollo de las experiencias memorables para que el consumidor de alguna manera aprenda a volver a conectarse después de esta crisis. ¿Cómo lo ve Radar? ¿Cuál de las dos posturas o hay un híbrido o un intermedio entre ellas? Yo creo que sí tenemos que hablar de híbridos y tenemos que hablar de híbridos, Logro, porque, digamos, la realidad del mercado colombiano no puede ser tan fácilmente leída en lo que están viendo los futurólogos en otros países. En gran parte por el nivel de bancarización, en gran parte por el nivel de digitalización de la sociedad, porque nosotros aún estamos en ese proceso de inserción en el modelo digital y por tanto es muy difícil decir que ya todo se fue para allá, porque pues evidentemente la mitad del país sigue estando todavía en ese proceso de acercarse. Yo creo que el asunto de las experiencias memorables, de hecho debemos dejar de pensarla únicamente en términos físicos. Yo creo que tenemos un problema y es que también los e-commerce deben generar experiencias memorables porque hacen parte de una marca, no se pueden pensar ajenos a ella, de forma que podamos empezar a hablar tenemos una única experiencia que es una gran experiencia, pero no se puede supeditar solo a un canal o a otro. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar mucho más en el desarrollo del comercio electrónico, porque creo que en nuestro país estamos colgados en tanto aún muchas compañías lo consideran de alguna forma como un elemento aislado y creo que tiene que hacer parte de la estrategia real de la compañía como un canal adicional dentro del proceso y por el otro tenemos que construir puntos de venta que generen esas experiencias para que terminen acompañando y fortaleciendo el ejercicio que se hace en el e-commerce. Yo creo que por eso termina siendo un híbrido. Evidentemente tendremos unos cambios, no sabemos todavía hacia dónde, pero es muy posible que lo que estemos viendo aquí es un proceso de pausa para que nos podamos pensar de nuevo y podamos empezar a aprovechar esas oportunidades que se vienen apenas empecemos a salir de este rollo. Juan, vamos a poner otro contexto en estos momentos y vamos a poner otras verticales de conversación. La primera vertical es que Colombia Tex de las Américas, la feria más importante en materia de textiles, insumo, maquinaria y servicios especializados para la industria de la moda, arrancó el año de manera potente. Y de alguna manera cuando vemos las cifras de enero y de febrero en materia de exportaciones y producción, sobre todo de producción textil, vemos que hace mucho no se generaba un aumento del 7.3% en el mes de enero, que obviamente no es un mes tan fácil, y al mismo tiempo un incremento de las ventas en materia textil del 9.8%. Pero, por ejemplo, si lo bajamos en términos de confecciones,
parecía un año realmente poderoso porque tenemos incrementos en la producción interna del 12 hasta el 14% en el primer semestre. Esa dinámica nosotros la sentimos en la feria y también los índices de producción de venta. Si esto estamos hablando en enero y en febrero en materia del sector textil y confección, porque hay muchas personas que nos estaban escuchando, obviamente la gente se había preparado para un gran año, la industria estaba generando tracción. Puede ser porque también vimos que hubo una leve disminución en las importaciones de confecciones, ¿cierto? Hay unas dinámicas alrededor de esto y de alguna manera ese es el contexto. Pero por otro lado, de alguna manera, tenemos obviamente pues la crisis, la contingencia, las marcas, muchas se han unido a esta iniciativa de proteger la vida, de cuidar los empleos y de cerrar las empresas para el distanciamiento social. Y de alguna manera, como tenemos estos dos aspectos de la balanza, ¿cierto? ¿Qué podrían esperar las marcas? ¿Qué podríamos esperar en materia de consumo? ¿Cierto? Y cómo también estas empresas de alguna manera se tienen que empezar a reinventar para capitalizar el consumo, quizá a partir de mayo, junio, julio, no lo sabemos, pero qué podrían hacer? Yo creo que, como tú lo dices, el asunto de la incertidumbre es tan alto que no sabemos cuándo. Y el tema de no saber cuándo a lo que nos lleva es, tenemos que empezar a prepararnos para que en el momento en que salgamos de esto estemos de nuevo cerca de las personas. Porque, digamos que, creo que uno de los grandes temas que estamos viendo es cuando la gente entra en estos niveles de angustia, porque lo que estamos viendo en gran parte del país es angustia. La gente empieza a acercarse primero a aquellos productos que le generan tranquilidad. Entonces, las ventas de cloro crecieron un 1400%, tenemos desabastecimiento de alcohol, tenemos desabastecimiento de tapabocas. Entonces la gente empieza primero a acercarse allá porque es lo que le genera seguridad y después empieza como de a poquitos acercarse a las cosas. Creo que vamos a tener un año difícil, vamos a tener un segundo trimestre muy complicado a nivel general en el país. Por cuenta del freno generado por el confinamiento de las personas. Si bien es cierto que el e-commerce, como les decía, alcanza a permitir que haya una venta, pues no es la misma venta que estábamos esperando y puede ser mucho menos. Más aún teniendo en cuenta, como tú lo decías, que tenemos fábricas cerradas, cadenas de suministro cerradas, digamos que tenemos varios rollos. Pero de la misma forma es quizá el espacio en el cual las marcas tienen que estar pensando en pasar al estadio siguiente en torno a lo que significa su relación con los consumidores. ¿A qué me refiero? No podemos seguir en esta coyuntura en la que estamos, no podemos estar pensando únicamente en transaccionalidad, porque la transaccionalidad está complicada, esa es la verdad. Lo que tenemos que empezar a hacer es cómo acercarnos emocionalmente a los consumidores, de forma que los consumidores nos tengan ahí, nos tengan cerquita, nos sientan cerquita apoyándolos, para que en el momento en que empiecen a destrabarse todas estas situaciones que estamos viendo, siempre estemos de primeros ahí en la cabeza de la gente. En este momento, una estrategia de incentivar compra por incentivar compra y por meternos en el bolsillo de la gente no es una buena estrategia en términos generales. La gente está sintiéndose muy golpeada y asustada y si yo los estoy bombardeando de venga y le vendo, la gente de verdad en este momento necesita ese acompañamiento. Por eso creo que es donde están las grandes oportunidades. Ahora los consumidores están necesitando es al amigo que significa al final una marca, al acompañante, a ese que está con él y que va con él de fiesta o está en las ocasiones especiales. Porque pues para vender tenemos el resto de la vida, porque de esto vamos a salir. Ahora, el asunto es cómo salimos generando una relación más cercana con los consumidores en un momento en el que sin lugar a dudas el nivel de incertidumbre termina siendo que la transacción termine siendo pausada. La gente va a volver a comprar ropa, eso no tiene ninguna discusión, en ropa y zapatos, porque son elementos necesarios. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros hoy para poder entregarle a la gente un
una marca de verdad para que esté con ellos y después logramos esa transacción. Creo que ahí es donde está el principal reto de esta situación. Más allá de que es claro, y yo creo que no podemos dejar de pensar en que vamos a tener un año que va a ser un reto muy importante para las compañías. ¿En términos de qué? El hecho de tener a la gente guardada, de no tener la posibilidad de estar produciendo y vender a los mismos ritmos, evidentemente disminuye los ingresos de las empresas. Y cuando las empresas disminuyen sus ingresos, pues entran en una crisis compleja. ¿Qué es lo que tienen que pensar ahorita las empresas? Las empresas hoy tienen que estar pensando en la caja para poder mantener a sus trabajadores. Ese es el punto inicial desde el punto de vista financiero de las compañías. Yo tengo que mantener la caja para sobrevivir. Mientras tanto, tenemos que estar haciendo lo mismo con la emocionalidad de los consumidores para que en el momento en que esto salga podamos ir un paso más allá. Yo creo que para eso precisamente es que tenemos todos los canales digitales históricamente desde hace mucho tiempo nos permiten una forma de acercamiento mayor con la gente porque podemos hacer un mucho más alto nivel de perfilamiento, de entender a las personas. Entonces este es el momento de empezar a usar toda esa información para en el corto plazo en el que esto esté pasando, podamos estar hablando de oportunidades mucho más serias para todo nuestro sector. Ok, muy bien. Juan Diego, en términos de consumo, obviamente estábamos revisando las cifras del observatorio y parece ser que Bogotá se consolida cada vez más como la capital, por así decirlo, del consumo de vestuario, ¿cierto? En términos de consumo per cápita quedó por encima, pero también de alguna manera viene perdiendo participación con respecto del país. En algunos informes llegaba pesar el 38%, ahorita, por ejemplo, bajó un 37% y empieza a crecer la dinámica a nivel nacional. Eh, ¿Qué les podemos decir a las marcas con respecto también, no solo enfocarse en los mercados tradicionales, pero también entender el consumidor del territorio nacional? Sí, yo creo que eso que dices, Loro, es un punto muy importante. Claro, Bogotá es la capital del país, 16% de la población, 27% del PIB nacional y el 38% en el gasto en términos generales. En moda está muy cerquita, a veces sube, a veces baja un poquito. Pero el hecho de que en Bogotá haya un mercado más grande por cuenta de la cantidad de personas y la mayor capacidad de gasto, porque eso es lo que termina pasando, aquí hay más plata disponible que en las otras regiones, los salarios y todo este asunto de subsidios. Lo que termina generando es que hay más plata, pero también hay mucha más oferta. Y uno de los grandes temas es, por ejemplo, las grandes empresas internacionales llegan a las capitales. En Bogotá, pues estamos inundados de tiendas de marcas internacionales, porque pues son una opción dentro de un mercado tan grande. Yo creo, y además desde hace varios meses hemos venido viendo que la gran dinámica de gasto en el país se está concentrando en las ciudades intermedias. Son esas ciudades intermedias las que están impulsando de manera muy importante el crecimiento nacional, no solo por el hecho de tener un freno de Bogotá que vimos durante un par de años, sino también por el crecimiento del comercio y la formalización de ese comercio. En ciudades pequeñas estamos viendo que llegan las marcas son queridas por las personas porque están empezando a ofrecer productos que antes solo podían ir a comprar en capitales más grandes. Pues si yo llego a esas ciudades intermedias, me consolido y empiezo a generar una relación con los consumidores, evidentemente genera una vía de desarrollo interesante. No necesariamente tiene que hacerse a través de tiendas físicas, lo ha demostrado, por ejemplo, Of Course, la marca de Almeco, que lo está haciendo a través de canales de venta directa, se puede hacer a través de distribuidores, digamos que hay muchos mecanismos para hacerlo, pero sí es cierto que si Bogotá es solo el 16% de la población, tenemos un 84% que está en ciudades más pequeñas. Y no me refiero a Medellín, porque Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, que son las cuatro que siguen, no alcanzan a sumar el 50% de la población. Realmente este país todavía tiene un espacio muy alto para acercarnos en aquellas poblaciones más pequeñas que generan quizá una mucho más interesante oportunidad de crecimiento si estamos hablando de nuestro sector. Ok, Juan Diego,
yo soy un apasionado de la historia. Juan Diego es de formación, es politólogo, pero obviamente se ha especializado en todo el tema de economía y consumo. Y quisiera hablar de las oportunidades, porque yo siento que lo más importante de esta conversación que estamos generando con Juan Diego y con los apasionados del sistema moda es cuáles son las oportunidades, qué pasa. Y quiero aquí de alguna manera poner un contexto interesante. La OMC dice que prácticamente hay que hacer una guerra al coronavirus, al COVID-19 y que estamos en un contexto de guerra. Angela Merkel dice también que es el desafío más grande de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, de alguna manera yo quisiera contarle un poquito a las personas que nos están viendo, que se están conectando con Inex Moda, y es que después de las guerras, tanto la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, hay una reconfiguración del escenario económico, político, pero también geopolítico. En este caso nos importa la reconfiguración del escenario económico y de alguna manera de las grandes crisis se generan las grandes oportunidades. Y voy a explicar un poquito esto como para no ser tan conceptual, y es que los grandes chaeboles en Corea del Sur se generaron después de la guerra de Corea, es decir, con una economía no en recesión, porque ni siquiera podíamos hablar de recesión, una economía destruida, ¿cierto? En el caso de Alemania en la posguerra, y Angela Merkel lo decía muy bien, de cara a lo que tienen las políticas económicas que tienen que adoptar las empresas y la reinvención al interior de las empresas y sobre todo la reinversión de la industria de la moda, es que ella dice, es el escenario más importante. Significa que de alguna manera el mundo va a premiar y el consumidor va a premiar a las empresas que se reinventen. Y pongo también varios ejemplos. En Alemania, de alguna manera, las empresas como Mercedes o Italia en Ferrari, antes de la guerra no eran las más grandes, pero supieron capitalizar la oportunidad para conectarse con un consumidor y con un mercado. Creemos entonces desde Inexmoda y estamos seguros que esto es una oportunidad para reinventarse, es una oportunidad para generar nuevos productos, para que la moda cambie, para que se vuelva más consciente, para generar nuevas cadenas de suministro, para alcanzar nuevos consumidores que de alguna manera van a tener un cambio de vida y que hay que entenderlo. ¿Cuáles, ¿Cuáles crees, Juan Diego, que son esos pilares de innovación que tienen que tener las empresas? ¿Cómo se pueden reinvertir? ¿Cómo pueden hacer para entender al consumidor? Yo creo que hay varias cosas y al final eso que acabaste de decir termina siendo yo creo que el primer punto que vale la pena mencionar. Lastimosamente yo creo que todavía nosotros estábamos en un paradigma diferente en el cual terminaba siendo más importante la venta, eso que llamamos go to market, montar un punto de venta y esperar vender, que llegar realmente al consumidor. Y creo que este espacio en el cual estamos encerrados y no podemos salir y no podemos ir a la tienda, pues está rompiendo ese paradigma y nos está obligando a pensar en el consumidor y cómo llegar a ese consumidor. Entonces, lo primero yo creo que es, como tú lo decías ahorita, entender de mejor manera al consumidor, dejar de pensar en que le podemos vender a todo el mundo porque eso no es cierto, empezar a generar realmente segmentación para entregarle valor a los diferentes tipos de consumidores que existen en el país. ¿Y eso por qué es importante? Porque es que si no lo hacemos en este momento en el cual tenemos esta pausa para pensar, después va a ser mucho más difícil, porque cuando salgamos de esto, vamos a tratar de recuperar a las empresas y a salir a hacer todo lo posible por recuperar la caja. Así que es ahora donde tenemos que empezar a pensar y a construir esos espacios de conocimiento del consumidor. Por el otro lado, yo creo que tenemos una oportunidad muy interesante en todo lo que significa la redefinición estratégica de lo que significan las compañías. ¿Qué es esa redefinición estratégica? Ya no estamos hablando únicamente de vender por vender, sino de vender con sentido. Y no me refiero únicamente a todas estas grandes empresas que tienen la posibilidad de cambiar todo su sistema y decir, estamos haciendo una cosa completamente diferente, sino es empezar a encontrar sentidos particulares para todo el mundo.
Yo creo que ya no podemos empezar a hacer las generalizaciones que teníamos antes. Yo no creo que podamos empezar a decir simplemente es que todo el mundo está pensando en el medio ambiente, entonces tenemos que ser todos ecologistas. Yo creo que tenemos que salir de esas simplificaciones para encontrarle el sentido a los consumidores y de esa forma entregarles un valor real. Porque yo creo, y quizá estos escenarios en los cuales tenemos que llegar a los extremos, lo que nos muestran es que nos están viendo en vivo, es que nos están contando que está pausado el video. ¿Ustedes nos están viendo? ¿Nos están viendo? O sea, no, nos están diciendo que se cayó la transmisión. Ok, ¿será que la volvemos a lograr? Ok, yo Sí. tengo, listo, ok. Dale, Vamos a todos los apasionados del sistema moda. Vamos a esperar que las personas se puedan ir conectando poco a poco. Vamos nuevamente y les pedimos disculpa por todos los empases. Vamos a invitar entonces nuevamente a Juan Diego Becerra de la firma Radar para que se pueda unir con nosotros. Ya estamos tratando de conectarnos con él. Les pedimos a todos mil disculpas. Vamos a esperar también un poco que la audiencia pueda subir mientras nos conectamos con Juan Diego Becerra. Al parecer fue un problema técnico con la plataforma Instagram, sobre todo lo que tiene que ver con los lives. Ya vimos a Juan Diego. Entonces, para poder terminar nuestra pregunta, no supimos muy bien dónde se cortó. Entonces, de alguna manera vamos a retomar desde la última pregunta o contexto que estábamos trabajando. Ya se está uniendo Juan Diego. Juan Diego, casi que Hola, no, Loro. te tenemos de vuelta en la casa con todos los apasionados del sistema moda. Los números están subiendo y muchas gracias porque sabemos que están ocupados, sabemos que están trabajando desde sus hogares, pero gracias nuevamente por conectarse con Inex Moda para hacer vibrar este sistema que tanto amamos. También decirles que vamos a estar transmitiendo, estén muy atentos, vamos a tener una programación para conectarnos, vamos a también tener unos webinars que les vamos a estar enviando a sus correos a todos los empresarios y yo creo que vamos a poder generar estos espacios de discusión, de debate. Bueno, vamos entonces a darle continuidad a lo que estábamos hablando. ¿Cuáles son las oportunidades entonces que tiene nuestra industria? Voy a repetir, Juan Diego, y te pido disculpas un poquito el contexto. Estábamos hablando que la OMS había definido esto como una situación de guerra, una guerra contra el coronavirus. Los presidentes, especialmente la presidenta de Alemania, Angela Merkel, se había referido a este problema, a esta contingencia económica, como uno de los retos más importantes para Alemania después de la posguerra, entendiendo que después de la posguerra Alemania no entró una recesión, sino una destrucción total de la economía. Y queríamos hablar de esto y también un poco del caso de Corea, de cómo pudo reconstruir una economía y crear esos chaebolos, es decir, estas empresas potentes que conocemos como Hyundai, como Kia, a partir prácticamente de la nada. Y esto es un llamado también a los empresarios para que hagan una reinvención. Después de esta pandemia van a cambiar las reglas del juego y solamente van a sobrevivir los que cambien con el mercado, los que cambien con el consumidor. Y tú lo decías muy bien, Juan Diego, no los que se enfoquen en la transacción, sino en la generación de valor y en esas experiencias memorables para todos los consumidores. La pregunta entonces, Juan Diego, con este contexto es cómo se tienen que reinvertir las empresas, cuáles son las oportunidades que nos va a generar esta contingencia que estamos viviendo actualmente. Sí, Loro, como estábamos hablando, y lo mencionas ahorita, yo creo que el asunto de la reinvención es quizá lo más interesante de este espacio en el que nos encontramos. Y esa reinvención creo que está atravesada por varias cosas. La primera es centrarnos en entender al consumidor. ¿Por qué centrarnos por entender al consumidor? Básicamente porque tenemos que dejar de pensar en la transacción y dejar de vender productos para entregar realmente cosas que la gente valore. Un par de medias son un producto.
un algo que me genere calor cuando tengo frío es una experiencia diferente. Y depende cómo lo ven. Creo que es el momento de empezar a generar las verdaderas estrategias de segmentación que nos permitan encontrar cuál es el valor que realmente cada tipo de consumidor tiene para que al final sea eso lo que le estemos entregando y no simplemente el producto genérico que estamos haciendo. Como tú lo decías, la salida de la Segunda Guerra Mundial de Alemania, la salida de Corea, lo que terminó generando fue en la mayoría de los países un proceso de reconstrucción que giraba en torno a empezar a aprender cosas que ellos ya no tenían y desde ahí empezar a reconstruirse. Creo que es el momento de aprender lo que ya hemos vivido, entender dónde estuvieron las fallas y cómo desde ahora podemos empezar a reconstruir lo que queremos ser para los consumidores y dejar de ser simplemente firmas transaccionales. Y creo que también otro de los temas que estaba contándote hace un rato, yo creo que es el momento de repensarnos estratégicamente. Y repensarnos estratégicamente es volcar los modelos de negocio que tenemos a construir valor y no simplemente a construir rentabilidad. Cuando yo construyo valor, la rentabilidad viene después, no al revés. Cuando yo estoy pensando en rentabilidad, yo lo que estoy pensando es en tratar de disminuir los costos para poder generar de alguna forma un producto que la gente pague más. Aquí lo que tenemos que empezar a pensar es cómo podemos encontrar realmente aquellas cosas que la gente necesita para ofrecer eso en las diferentes versiones que existan. Eso lo que nos va a permitir al final es construir un proceso rentable que esté orientado a eso, a satisfacer a la gente. Y como último, que creo que hace parte como de la misma discusión en la cual tenemos que entrar como sector, creo que tenemos que empezar a pensar en los canales como una forma de solución para las necesidades de las personas, no simplemente canales para vender. ¿A qué me refiero? Los canales son muy útiles y quizá este espacio nos está permitiendo verlo con mayor intensidad, pero también tenemos que empezar a pensar que hay personas que no tienen acceso a estos canales, ¿cómo podemos llegar a ellos? ¿Cómo podemos satisfacer esa necesidad a partir de la construcción del día a día de nosotros? Yo creo que este es un espacio de oportunidades. Te dije hace un rato, yo creo que va a ser una cuestión difícil, pero también creo que es allí donde realmente se construyen las cosas, como lo mostró Japón, como lo mostró Corea, como lo mostró Alemania. Es empezar a construir valor detrás de las cosas que estamos haciendo todos los días para que ese valor al final sea reconocido por los consumidores. Porque seguro que nos vamos a volver a inundar de productos chinos, eso pues no tiene ninguna discusión, porque ellos van a tener que salir a hacer y a vender por montones. En ese momento es cuando tenemos que tener realmente una construcción de valor que ofrezca cosas para que la gente esté dispuesta a pagarlas. Porque creo que al final, lo más interesante de toda esta discusión es la gente termina gastando en aquellas cosas que necesita porque son la primera opción, supervivencia. Pero cuando la gente logra superar la supervivencia, empieza a gastar cosas que considera necesarias para su forma de ver el mundo. La gente gasta en lo que le da la gana. Y cuando empezamos a pensar así y empezamos a satisfacer esa necesidad, más allá de la necesidad fisiológica de creo que es donde podemos empezar a entregar valor a los consumidores. Juan Diego, en este tema de ver las oportunidades, de alguna manera vemos por un lado dos realidades. Una, la realidad, hoy hay un estudio de la República muy interesante. De hecho, ustedes como Radar lo publicaron, lo postearon, Camilo Herrera lo posteó, sobre todo de alguna manera indicando qué iba a pasar con las empresas más pequeñas empresas, y ahí también muchas de esas pequeñas empresas van a estar en el estadio de emprendimiento, o sea, en fase de incubación, o sea, en fase de aceleración, pero son emprendedores, ¿cierto? Y cómo esas empresas iban a surgir. Pero por otro lado, vemos que Bill Gates y los grandes empresarios han estado muy activos y dicen algo muy importante que yo quiero de alguna manera poderlo compartir aquí. Y en las frases de Bill Gates dice algo y es el momento de los emprendedores. Cuando le preguntan por qué es el momento de los emprendedores, dice porque van a quedar vacíos,
como si hubiese un vacío de poder, es decir, algunas empresas van a generar vacíos en el mercado porque no van a hacer una adaptación rápida, ¿cierto? ¿Cómo poder de alguna manera entender que nos tenemos que preparar como país para ayudar y fortalecer a las empresas, pero por otro lado, cómo conjugarlo con es el tiempo de los emprendimientos y con algo también que sacó McKinsey, donde hablaba de los ganadores y los perdedores. Y entre los ganadores dicen que los ganadores van a ser las firmas locales que puedan organizar rápido su cadena de suministro. Es decir, es el momento de las empresas locales. ¿Cómo de alguna manera armonizar como todos estos aspectos? Claro, Loro, digamos que lo que dice McKinsey al final termina siendo, digamos, una realidad que es fácil de entender. Apenas salgamos de esto, la gente va a decir, bueno, yo necesito empezar a volver a buscar producto porque no tenemos, porque hay un desabastecimiento. Y cuando empecemos a hacer esos pedidos a niveles internacionales, pues se demoran 3 meses para llegar y en esos 3 meses hay que hacer algo. Una de las cosas interesantes de haber visto este proceso del COVID-19 previo en China a lo que vivimos aquí fue cuando empezaron a cerrarse los procesos de exportación de China hacia Colombia, empezamos a ver cómo mucha gente empezó a buscar productores locales o productores en países más cercanos que empezaran a suplir esas necesidades de China, pues esas necesidades de productos que estamos pidiendo a China. Entonces, es el momento de empezar a pensar realmente en una visión estratégica que nos permita ubicarnos en el momento en que vamos a estar. Vamos a salir de esto, insisto. Digamos que de acuerdo a las medidas que hemos tomado, ojalá que las consecuencias en términos de vida sean muy pequeñas para poder empezar después a mirarnos. Obviamente, pues, toda muerte de alguna persona es un dolor muy complejo, pero sí poder salir un poquito de eso en ese momento. Y yo creo que el asunto de los emprendedores, como lo mencionabas, a lo que nos debe llevar a pensar hoy es a que no podemos seguir emulando las mismas cosas que estábamos viviendo. Es el momento de generar una pausa para reflexionar y ubicarnos, porque es que hay muchos emprendedores lastimosamente que se levantan, dicen quiero montar una empresa y lo que terminan haciendo es intentando hacer lo mismo que hicieron las grandes. Y eso no necesariamente es el camino porque las oportunidades están ahí. Lo que estamos viviendo en este momento nos está mostrando un montón de espacios para pensarnos y por eso es allí donde tenemos que decir cuál es el camino que debemos tomar. Yo creo que en este momento las oportunidades de negocio están apareciendo y nos estamos dando cuenta de ellas. Lo que pasa es que muchas veces angustia. Yo creo que los principales llamados detrás de estas conversaciones, Loro, primero tenemos que entender que esta es una situación coyuntural, más allá de que nos vaya a pegar mucho de una u otra forma, pero es una situación coyuntural de la que vamos a salir. Y si vamos a salir, ¿cómo logramos nosotros como emprendedores, como empresarios, para empezar a entregar lo que la gente va a necesitar? Porque ya nos dimos cuenta que la cantidad de tenis guardados en el closet no necesariamente es lo más importante. Yo creo que ahí es donde empiezan a darse los clics. Yo creo que es ahí donde tenemos que empezar a aprovechar las oportunidades. No, ya no está pensando en las mismas, pero es posible que los discursos que hay detrás de cada una de las marcas se vuelvan más importantes que el simple momento de la transición. ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Se te está yendo la señal, Juan. En algunos momentos se está cortando. Mira si puedes revisar cómo estás con la señal de internet, porque al parecer se te está cortando y se está cayendo la transmisión. Sí, aquí nos están diciendo que se cayó nuevamente.
Hola, ¿cómo están? No sé si me están escuchando. Al parecer yo sigo con transmisión. Voy a tratar de conectarme nuevamente con Juan Diego. Quedan algunas actualidad que estábamos escuchando. Por un lado, un artículo interesante de la revista, del periódico La República sobre lo que iba a pasar con los emprendedores y las pequeñas empresas y también los grandes empresarios que nos comentaban que es el momento de los emprendimientos porque van a quedar muchos vacíos que las grandes empresas no van a poder de alguna manera ocupar, por así decirlo, vacíos de poder, vacíos de mercado, y es la oportunidad para que las pequeñas e incluso también las grandes se reinventen rápidamente y poder de alguna manera conectarse con los mercados. Voy entonces a buscar nuevamente a Juan Diego, no lo encuentro todavía, se ve que tiene problemas de comunicación. Les doy las gracias por la paciencia. Hemos tenido muchos problemas técnicos. Instagram, ahorita tenemos un problema técnico de la conexión de Juan Diego. Ya vamos a tratar de conectarlos nuevamente con ustedes. Gracias por ser pacientes y esperemos que, o estamos seguros que vamos a llevar a buen término este live. Entonces, vamos nuevamente a buscarlo. No hemos podido restablecer conexión. Le invito a que no se desconecten todavía. Denos una espera para seguir esta conversación y este diálogo y así poder también pasar un poco a preguntas o dudas que puedan tener al respecto y cosas que nos quieran preguntar. Agradecerles a todos los que han sido pacientes por estar conectados a pesar de todos estos impases y a pesar, pues obviamente, de los problemas tecnológicos que hemos tenido. Ya me estoy comunicando entonces con Juan Diego. Ya de alguna manera ya veo que ya se unió. Aquí lo estoy viendo que se unió el chat. Todavía no lo puedo encontrar para invitarlo al live. Es posible entonces que me toca volver a salir. Esperemos que no sea así. Listo, ya lo pudimos agregar, ya se conectó. Muchas gracias a todos. Le vamos a pedir entonces a Juan Diego que repita el último pedazo de su respuesta. Juan, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Loro, ¿me oyes? Sí, aquí te escucho perfectamente. Listo, Juan. Entonces, aquí seguimos luchando porque obviamente no nos vamos a rendir y somos unos apasionados para llevar este mensaje. Juan, 30 segundos de la respuesta que se perdió. Estábamos diciendo, tenemos que volver a entender a los consumidores, tenemos que acercarnos a ellos, realizar verdaderos procesos de segmentación que nos permitan entregarle a cada segmento una propuesta de valor real, que es lo que necesitamos ahora. Necesitamos redefinirnos en términos estratégicos, porque si yo pienso en el valor al consumidor como la razón de ser, al final eso lo que me puede permitir es tener una mayor rentabilidad y no debe ser al revés. Si yo pienso en rentabilidad, muchas veces termino olvidando qué es lo que está necesitando la gente. 3, tenemos que repensar la estrategia de canales porque los canales deben ser complementarios. Tenemos que entender cuál es la verdadera, cuál es el verdadero valor que estoy entregando a cada uno de ellos y cómo ese valor que yo estoy entregando al final se traduce en una mejor forma de relación con los consumidores. Porque no es fácil simplemente montar una tienda por montar una tienda para tenerla, si no entiendo para qué sirve y para qué sirve a mi marca. Y creo finalmente, Loro, para terminar este pedacito, tenemos que empezar a pensar en empresas con propósitos. Y los propósitos deben dejar de ser propósitos genéricos. Empezar a decir hoy es que simplemente todos somos medioambientalistas, eso ya no va a funcionar. Lo que nos ha mostrado este espacio es que la gente cada vez es más ácida con respecto a las compañías,
más ácida con respecto a sus comportamientos. Y si no encontramos esos propósitos y generamos ese link con las personas, se vuelve más difícil en medio de un espacio tan complejo. Creo que eso es lo que vamos a tener al final, mi querido Loro. Juan, es un tiempo y un momento donde los grandes empresarios están hablando de varias cosas: estrategia, liderazgo y capacidad de adaptación al cambio. ¿De dónde saqué esto? Tengo aquí alrededor de unos 15, 17 artículos que saqué preparando esta entrevista, este diálogo junto con Radar. Y básicamente, de alguna manera, los factores de éxito son factores que están vinculados a habilidades blandas, es decir, que no son tan blandas. Y cuando de alguna manera veo el común, porque es un 90%, 95%, ninguno está diciendo que los factores del éxito es el acceso a crédito, el acceso a capital, sino que prácticamente ese 92, 93%, lo tengo contabilizado acá, son habilidades blandas, ¿cierto? Y esas habilidades blandas, esas tres, tienen que llevar a dos cosas que también obviamente lo pude resumir, que es disrupción en los nuevos modelos de negocio, por un lado, y lo segundo, nuevas conexiones con el consumidor, ¿cierto? Obviamente son palabras que pueden ser muy, muy abstractas. Yo no sé si el liderazgo se logra de la noche a la mañana. Ya están promocionando y vendiendo libros de liderazgo en momentos de crisis, ¿cierto? No sé si la flexibilidad y esa adaptación al cambio se logra, pero ¿qué nos puedes decir de esto y qué han visto ustedes sobre la importancia de estas habilidades blandas para la gerencia, para los emprendedores, para los nuevos negocios? Loro, yo creo que detrás de eso lo más importante es, tenemos que dejar de pensar en negocios para pensar en empresas. ¿A qué voy con esto? Muchos emprendedores empiezan partiendo de yo quiero montar un negocio para mantenerme y vivir de eso. Y el problema de pensar así es que es una visión a muy corto plazo. Cuando empezamos a pensar en empresas, en la trascendencia de las empresas, todas esas habilidades blandas se vuelven cada vez más importantes. El liderazgo que no solo se tiene que traducir en la capacidad de liderar personas, sino también en lo que significa la toma de decisiones y la capacidad de toma de decisiones. También lo que hay detrás de acompañarse y buscar equipos que permitan suplir las cosas que yo no conozco. No todos tenemos que saber todo. Entonces, es buscar personas que sí sepan, que nos apoyen dentro de los procesos. Y adicionalmente, visión a mediano y a largo plazo, porque en el corto plazo, digamos que se soluciona a punta de transacción. Entonces, cuando yo logro mezclar un poquito de esas tres, puedo ser un líder. No tengo que ser general del ejército para ser líder. Yo puedo ser líder cuando estoy pensando de manera estratégica para que mi negocio empiece a trascender. Por eso las habilidades blandas terminan siendo tan importantes, porque uno de los grandes problemas de los directivos en el mundo termina siendo la falta de capacidad de toma de decisiones, la incapacidad de entender que no son los únicos que tienen la razón y la necesidad de vivir en el día a día. Cuando logramos superar eso, aparecen otras habilidades blandas que son muchísimo más relevantes, por ejemplo, en un momento como este. Todo lo que significa la empatía con los empleados, la empatía con los jefes, la empatía con los consumidores, la empatía con la gente en la calle. Y ahí hay una cosa que, digamos, funciona para hacer el comentario extraño. Muchos de nosotros terminamos diciendo, pero ¿por qué hay tanta gente en la calle? Es que no entienden la situación. Y cuando uno empieza a mirar qué es lo que termina pasando, pues el 46% de la población de este país vive en la informalidad y necesitan de alguna forma salir a buscar cómo conseguir comida. Entonces, mirar el hecho, por ejemplo, de la cuarentena con la nevera llena es mucho más fácil que aquellos que tienen que estar buscando la comida todos los días. O incluso los que prestan servicios en los edificios donde vivimos, el vigilante, la señora que hace el aseo, ellos también tienen que ir a sus casas y volver y tienen que estar en la calle. Entonces, esa empatía es la que al final termina siendo diferencial. Fíjense cómo los consumidores, por ejemplo, en este momento en redes sociales, han terminado siendo muy críticos de aquellas empresas que no han sido tan cercanas a la gente y a sus empleados.
Y tres, yo creo, después del liderazgo y de la empatía, el tema de la generación de conexiones. Porque es que, insisto, nadie lo sabe todo y aún menos nadie está en capacidad de hacerlo todo. Cuando empezamos a generar conexiones y empezamos a generar sinergias, empezamos a construir realmente una visión en el mediano plazo, porque ya no es uno solo, sino que son dos. Ahí empezamos a ver una visión diferente de lo que estamos viendo, porque las finanzas se solucionan con un montón de financieros pensando, pero la decisión de generar sinergias es finalmente la que puede terminar generando que para las grandes empresas y para las pequeñas, porque eso es indistinto, podamos empezar a superar crisis como la que vivimos hoy. Entonces, por eso creo que no hay forma de decir algo diferente sobre el tema de las habilidades blandas. Cada vez son más importantes y cada vez son más importantes porque las habilidades fuertes se pueden adquirir a partir de YouTube. O sea, eso no es tan complejo. Pero la visión de los emprendedores, de los empresarios, debe trascender gracias a esas habilidades que tenemos que desarrollar. Juan Diego, dijiste algo muy importante y toca el corazón de Inexmoda, porque la empatía es uno de los valores fundamentales de Inexmoda. Primero, la conexión con nuestra industria y también internamente. Y ya para terminar, digamos que esta es como la última reflexión que hacemos. Las grandes tecnológicas del mundo, estamos hablando de Google, de Facebook, incluso el mismo Amazon, de alguna manera en ese contexto de empatía dijeron algo muy interesante. La disrupción y los cambios de modelo de negocio no lo hacen los negocios, los hacen las personas. Y en ese hacer las personas hicieron una invitación a las empresas a conservar el capital humano, a conservar el talento humano como algo estratégico y que va a ser fundamental para que la empresa pueda hacer ese cambio. Y al mismo tiempo no solo hicieron eso porque de pronto con una empresa tecnológica, Microsoft, que de alguna manera esté en un contexto diferente a empresas de manufactura, por ejemplo, no puede ser tan difícil, pero también incluso pusieron recursos disponibles, sobre todo Facebook, para las pymes y para los emprendedores, y también de alguna manera se empezaron a hacer recaudos en Silicon Valley para que las empresas grandes de alguna manera no empiecen a tomarse todo este talento emprendedor, y se les hizo un llamado de que tuvieran de alguna manera, que no tuvieran prácticas y políticas agresivas de alguna manera de contratar ese talento humano de las empresas en momento de crisis, sino antes incluso fondear y ayudar a sus competidores. ¿Qué opinas de esto y cómo podemos adaptar o qué debería hacer Colombia para proteger esos talentos que están en empresas más pequeñas? Yo creo, mi querido Loro, detrás de eso que sin lugar a dudas el gran diferencial detrás de todas las grandes empresas que hay en el mundo han sido personas. Claro, los desarrollos tecnológicos son importantísimos para la construcción del valor al final que pueden entregar todas las industrias, pero detrás de cualquier desarrollo tecnológico hay personas que los diseñan y que los pueden poner a funcionar al servicio de los consumidores. Yo creo que sí es fundamental que empecemos a defender el capital humano que tenemos todas las empresas, desde las pequeñas a las grandes, en pos de dos cosas. Uno, ayudarlos a superar esta crisis. Esta crisis nos va a golpear a todos, no solo las empresas. La gente está sufriendo en la casa porque no se puede mover. Entonces, es empezar a buscar los mecanismos. Por fortuna, el gobierno ya ha desarrollado algunas herramientas. Quizás se necesiten otros, pero pues estamos en ese camino para que podamos defender a nuestro capital humano, porque al final los que hacen las empresas son personas. Y dos, ¿cómo logramos generar esa retención de capital humano en las pequeñas empresas? Y yo creo que el asunto vuelve a algo que te estaba mencionando hace un rato, y es dejar de pensar en negocios para pensar en trascendencia. Si yo estoy pensando en un negocio, yo contrato a personas para que cumplan funciones. Y el problema de cumplir funciones es que se quedan varados porque es que no tienen forma de trascender. Cuando yo empiezo a pensar en empresa, sin importar el tamaño, y lo que quiero es que esa cuestión perdure y trascienda, yo empiezo a crear, son proyectos de vida. Y esos proyectos de vida son los que al final permiten que el talento se quede y esté siendo muchísimo más productivo. Lo que nos está mostrando esta crisis del COVID-19 al final es
podemos encontrar nuevos mecanismos de acercamiento con la gente, nuevas formas de trabajo, podemos empezar a construir valor incluso desde la relación que tenemos con los empleados. Entonces, creo que el llamado detrás de todo esto es, hoy es el momento de cuidar a las personas, hacer lo posible para que estén de la mejor manera posible, buscando la sostenibilidad del negocio, pero nunca olvidando que realmente detrás de todo esto hay alguien que necesita llegar a su casa y poder tener algo en la nevera. 2, retener el capital humano pensando en construir opciones de vida para las personas y no en construir puestos de trabajo. Una de las grandes cosas que nosotros yo creo que hemos visto en nuestro sector en la historia es, nosotros buscábamos personas que manejaran una máquina e hicieran toda la vida lo mismo. Y eso es cada vez más difícil en un mercado en el que estamos viendo que hay tanta forma de evolucionar. Tenemos que ofrecer proyectos de vida para que la gente entienda que es mucho mejor estar ahí y construir de la mano de la empresa que simplemente un sueldo que se puede recibir todos los meses. Creo que ahí está el gran clic detrás de lo que significa la mano de obra y el capital humano para las compañías hoy. Listo, Juan Diego, muchas gracias. Queremos invitar a las personas a que puedan hacer alguna pregunta para que Juan Diego de alguna manera la pueda responder. Aquí estamos viendo sus comentarios. Si hay alguna pregunta al respecto de lo que hemos hablado o algo relacionado con el tema, sea bienvenido y es el momento entonces para darle la palabra a todos ustedes. Por favor, no nos vayan a dar muy duro, que estamos apenas intentando retomar todo esto. Vamos. Esta está muy interesante. ¿La puedes leer ahí, Juan Diego? ¿Cuál de todas, Loro? Hay una pregunta muy interesante que dice, como sector, ¿cómo podríamos encontrar un punto de equilibrio entre la digitalización y ser empáticos teniendo en cuenta que la digitalización omite algunas veces la mano de obra? ¿Cierto? Es decir, yo siento que la pregunta va por los lados, nos volvemos en negocios cada vez más digitales, nos desconectamos de las personas, podemos perder ciertos puestos de trabajo. De alguna manera, la pregunta está enmarcada en ese contexto. Claro, yo creo que el problema detrás de todo esto, como nos plantean la pregunta, es pensar que la digitalización de alguna forma elimina la empatía. Y yo creo que lo que estamos viendo con toda esta situación es que a pesar de no estar cerca o de no poder tocarnos y darnos la mano, necesitamos empatía incluso a través de canales digitales. Dime. Listo, hay otra pregunta, vamos a tratar de responder muy rápido. Uno, ¿qué va a pasar con las tiendas físicas? ¿Cuál va a ser el futuro de la venta directa? ¿Cierto? De alguna manera haciendo un poquito de prospectiva y futurología. Y finalmente hay una pregunta interesante, venga, ¿y cuándo se recupera el negocio de la moda? O sea, ¿cuándo todo esto pasa? Bueno, son preguntas difíciles. Con las tiendas no se van a acabar, los centros comerciales no se van a acabar. Lo importante en este momento es poder, insisto, mantener una relación con los consumidores para que en el momento en que salgamos de este hoyo podamos volver a recibirlos en las tiendas con una cuestión que trascienda la simple transaccionalidad. La venta directa es un canal muy importante en el país, en nuestro sector cada vez ha tomado mayor peso. Creo que no vamos a ver una desaparición del catálogo desde ningún punto de vista. Quizás lo que estamos viendo es una pausa, también porque permite a las compañías repensarse en medio de esto, porque quizás sí cambia un poco la forma de relacionamiento con las personas. Y finalmente, ¿cuándo vamos a salir de esto? No tenemos ni idea. Nadie sabe. Hay diferentes aproximaciones. El gobierno, digamos que está pensando que podemos estar saliendo de esto en unos 3 meses, más o menos en la misma línea que la ONU. India y China están pensando que podemos terminar saliendo de esto más o menos hacia final de año. Uno de los documentos del gobierno de los Estados Unidos dice que el proceso de recuperación se terminaría dando en cerca de 3 años. Hay muchas versiones diferentes. ¿Qué es lo único que les puedo decir con respecto a eso? En el momento que llegue
la recuperación, sea en 3 meses o sea en 6 meses, lo que nos debe permitir es estar preparados para entender a los consumidores y entregarles el valor que en ese momento van a necesitar. Este es el momento de estar más pendiente de la gente, buscar mayores niveles de relación, porque si no se hace mucho más difícil en el momento en que despertemos esta máquina y la gente haya encontrado otros lugares para irse. Creo que es el momento real de acercarnos a la gente más allá de lo que significa una factura. Les pido disculpas porque nos desbordaron en las preguntas, pero de alguna manera hay una pregunta interesante. A mí me llamó la atención y la pregunta ¿es el momento para creer en lo nuestro o cómo hacemos para creer en lo nuestro? ¿Cierto? Entendiendo que la moda colombiana se ha ganado un espacio grande en el consumidor colombiano y también en el consumidor mundial. Hay una pregunta muy bonita sobre esto. Y también, de alguna manera, hay otras preguntas relacionadas sobre la producción para el sector salud y las oportunidades que también se están viendo en la generación de todo este tipo de tejidos o productos enfocados no solo a la contingencia, sino que esto puede también servir como la base del desarrollo de nuevos productos para el cuidado, empezar a pensar en términos de cuidado. Entonces, digamos que con respecto a la primera, yo creo que es un muy buen espacio para empezar a creer en aquellas empresas nacionales que empiecen a acercarse a los consumidores. Yo no creo que podamos generalizar, no creo que una empresa por el hecho de ser nacional va a salir beneficiada, yo no creo. Yo creo que van a salir beneficiadas aquellas que entiendan que más allá del asunto nacional, es un asunto de empatía y de cercanía con los consumidores. En ese momento, si es una compañía nacional, probablemente tenga muchas mejores expectativas dentro del proceso. Y con respecto a la segunda, Loro, sin lugar a dudas hay en este momento un crecimiento muy importante en la demanda de textiles en función del sector salud. Es muy posible que nuestra capacidad productiva no permita que solucionemos tan rápido los procesos como para empezar a entregarlos hoy, pero también lo que nos muestra es que hay un montón de espacios de oportunidad, por ejemplo, en ese sector, que tenemos que empezar a suplir de aquí en adelante, porque el día que se acabe esto, la gente se va a seguir enfermando, así sea de gripa. Entonces, creo que hay unos espacios muy interesantes, creo que hay unos desarrollos muy interesantes que incluso están permitiendo que la tecnología se mezcle de mejor manera con los textiles y de mayor protección a los médicos. Lo importante es, si no alcanzamos a dar solución en el muy corto plazo para los médicos y logramos ese tipo de negocios, por lo menos empezar a pensarlos para que una vez terminemos esto, podamos encontrar espacios nuevos dentro del mercado. Bueno, Juan Diego, muchas gracias. Yo creo que hemos terminado con nuestra sesión de preguntas. Sé que muchas se quedan sin responder. Solamente, y ya para cerrar todo esto, es una reflexión que hace Inexmoda de cara al optimismo, a poder buscar nuevas oportunidades, porque lo sabemos de alguna manera, dentro de las crisis siempre hay oportunidades y queremos que la industria de la moda las aproveche, ¿cierto? De alguna manera siempre en los últimos años hemos estado relegados en el pocket share del colombiano, en esa canasta de compra del colombiano con respecto a otras industrias. Creo que es la manera de ganar nuevamente terreno con respecto al entretenimiento, con respecto a la tecnología, pero también Juan Diego, y para poder cerrar el tema de la unidad. Hoy se le reconoció a Colombia, el BID del Banco Interamericano de Desarrollo le reconoció a Colombia las medidas políticas, económicas, fiscales que se ha tomado, ¿cierto? Le reconoció también a los gobiernos, el liderazgo a los mismos gobiernos locales y municipales, ¿cierto? Y está poniendo a Colombia, que esa es la noticia de hoy, como un caso de éxito en la región, pero cuando uno ve las conversaciones en las redes sociales, hay disgusto, que si el gobierno hace esto, si no hace esto, muchas veces los sectores también pueden estar cada uno jalando por su lado y de alguna manera una de las grandes experiencias, por ejemplo, lo que está pasando en Suecia, lo que está pasando en Alemania, lo mismo que pasó en Finlandia, es de alguna manera como ese lema de unidad, cómo nos unimos como sector, cómo nos unimos como país para sacar esto adelante, para superar
la crisis. ¿Qué piensas al respecto ya para cerrar la unidad y que nosotros seamos un caso de éxito, pero que nosotros internamente no lo veamos y cómo también nos seguimos comprometiendo para que lo sigamos siendo? Loro, yo creo que el tema termina siendo que terminamos llevándonos a unos extremos muy extraños. El hecho de que estemos unidos no significa que no podamos hacer críticas con respecto a las cosas. El problema es pensar que las críticas van a terminar cambiando las cosas. Yo creo que este es el momento de pensar en que esta solución, esta situación la tenemos que superar como país y las medidas que tomen los dirigentes que tenemos, estemos o no de acuerdo con ellos, son para el país. Entonces estoy de acuerdo en el asunto de pensar en unidad, no en una unidad que sea unívoca, sí, es así, unívoca, no significa que todos tenemos que pensar igual, lo que sí tenemos que pensar es, si no podemos ofrecer en este momento una propuesta para mejorar las cosas, es preferible que empecemos a construirla antes de entrar a generar críticas para destruir todo, porque eso no tiene ningún sentido. Este es el momento como sector en el que tenemos que unirnos, es el momento en el que tenemos que empezar a buscar sinergias que nos permitan mantenernos y sostenernos en medio de esta crisis, porque si seguimos pensando uno a uno es cada vez más difícil. Yo creo que este es el momento de poder empezar a generar conversaciones como la que tenemos tú y yo, como la que tenemos con las personas que nos están viendo, porque es que cuando empezamos a hablar es que empezamos a construir puentes desde los cuales podemos empezar a caminar en el proceso. Yo creo que ser unidos en este momento significa pensar en un país que está al margen del gobierno y de los gobiernos. Ellos simplemente hacen parte de una coyuntura. En este momento tenemos que pensar en ese país, no en términos nacionalistas, en términos de personas que tenemos que unirnos para salir del hoyo. Entonces estoy de acuerdo contigo, creo que esta es la oportunidad para lograr salir de ese extremo de polarización en el que estábamos metidos. Bueno, muchas gracias a todos. Desde Inexmoa queremos conectar, la importancia que nos conectemos como industria para salir adelante. Vamos a tener, como les decía, una programación muy rica en temáticas con expertos. También nos vamos a conectar con ustedes a través de webinars. Les vamos a estar enviando la invitación de diferentes temáticas. Muchas gracias a todos y muchas gracias también a Juan Diego. No, Loro, muchas gracias a ustedes. Es muy rico poder estar compartiendo con el sector un poquito de todo lo que vemos. Nosotros a través de nuestras redes sociales estamos tratando de compartir información y Nexmoda también comparte información de nosotros a través de sus redes en todo momento. Digamos que lo que queremos en este momento es tener la oportunidad de ofrecer por lo menos un poquito de disminución de incertidumbre. Creo que es lo mismo que busca Inexmoda a partir de todos estos espacios, así que estamos abiertos para lo que necesite. Loro, un abrazo a ti, me alegra mucho. Un abrazo, muchas gracias a todos.